voy a grabar algunos versículos del Evangelio de San Mateo, ¿ok? Mateo 3:2, 5:3. Convertíos, porque ha llegado el reino de Dios. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Mateo 5:46. Amad a vuestros enemigos y seréis premiados en el reino del cielo. Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Mateo 5:19. El que descuide lo pequeño y así lo enseñe a los demás, será el menor en el reino del cielo. Mateo 5:29-30. Si tu ojo te hace pecar, sácatele, y si tu mano te hace pecar, córtatela. Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:25-32. ¿Por qué os preocupáis? Vuestro Padre os ve y está atento a todas vuestras necesidades. Mateo 7:21. No todo el que diga, Señor, Señor, se salvará. Mateo 16:18. Pedro, sobre ti edifico mi iglesia. Mateo 7:22. No os conozco, pero Señor, ¿no hemos hecho esto y lo otro y lo demás allá? Sí, pero os lo repito, no os conozco. Mateo 10:17. Cuidado con los hombres poderosos. Mateo 10:32. Quien me confiese ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre. Mateo 10:33. Quien me niegue ante los hombres, yo le negaré ante mi Padre. Mateo 10:42. Hasta un vaso de agua será premiado en el cielo. Lo que deis a uno de estos pequeños míos, me lo hacéis a mí. Mateo 12:31-32. El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. No se perdonará ni aquí en la tierra, ni allá en el cielo. Mateo 14:33 y 27:54. Realmente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto que haces cosas que nadie excepto Dios puede hacer. Hemos también visto que no necesitas
preguntar a nadie, porque tú todo lo sabes, aún lo más profundo del corazón del hombre. Mateo 16, 19. Pedro, a ti te doy las llaves del cielo. Tú dijiste por 3 veces que no me conocías. Yo te llamé Satanás, porque no entendías que yo tenía que sufrir y morir, porque esa es la voluntad de mi Padre. Pues bien, a pesar de todo, a ti, Pedro, a ti te doy las llaves del cielo. Lo que tú abras en esta tierra, yo lo abriré en el cielo. Lo que tú cierres en esta tierra, yo lo cerraré en el cielo. Lo que tú perdones en esta tierra, yo lo perdonaré en el cielo. Y lo que tú no perdones en esta tierra, yo no lo perdonaré en el cielo. Mateo 16, 25. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la ganará. Mateo 17, 19. ¿Por qué no pudimos hacer lo que nos pidieron? Porque hay cosas que no basta con pedir, hace falta ayuno y oración. Mateo 19, 14. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que no se haga como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Mateo 18, 10. No despreciéis a los pequeños, a los pobres, a los sencillos, pues sus ángeles les están viendo. Sobre todo, no despreciéis a los niños y no impidáis que los niños se acerquen a mí. Mateo 19, 17. Sí, entonces, ¿por qué no creísteis? Si habéis visto hacer milagros, ¿por qué no creéis en mí? Si no creéis en lo que yo os he dicho, al menos creed lo que yo he hecho, y eso que yo he hecho da testimonio que soy el Hijo de Dios, Dios mismo, porque yo y el Padre somos uno. Mateo 19, 17. Solo Dios es bueno. Mateo 26, 26. Marcos 14, 22. Lucas 22, 19. Primera Corintios 11, 25. Comed mi carne y bebed mi sangre dignamente. Mi carne es verdadera comida,
mi sangre es verdadera bebida. Mateo 26, 39, Marcos 14, 36, Lucas 22, 42. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Pero Padre, yo sé que tú me has enviado justamente para beber este cáliz. Mateo 25, 46. Hay que elegir o el cielo o el infierno. No hay término medio. Mateo 27, 51, Juan 5, 28. Todos los que están en los sepulcros oirán mi voz y resucitarán y saldrán de sus sepulcros. Y de hecho, cuando Jesucristo resucitó, muchos que estaban enterrados salieron de los sepulcros, resucitaron. Yo daré a cada uno según sus obras. Solamente la fe no basta. Hace falta una fe viva. Eso lo dice claramente el apóstol Santiago y también Pablo. No os engañéis a vosotros mismos. El que haga esto, eso y aquello, no podrá salvarse. Eso lo dice Pablo. Mateo 7, 21, 25, 11. No todo el que diga, Señor, Señor, se salvará. Lo repito, no todo el que diga, Señor, Señor, se salvará. Es decir, no todo el que solo crea se salvará, porque Satanás y sus ángeles también creen, pero están en el infierno. Mateo 7, 22. ¿Acaso no hicimos milagros? Sí. ¿Acaso no ayudamos a mucha gente a creer en ti? Sí. ¿Acaso no hemos hecho muchas cosas? Sí, pero no os conozco. Hace falta la fe, la esperanza y la caridad. Lucas 6, 46. Me llamáis Señor, pero no me obedecéis. Yo he dicho, tenéis que id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Eso Jesús se lo dijo a los apóstoles y a sus sucesores. Id por todo el mundo, vosotros y después vuestros sucesores. El que crea en vosotros, cree en mí. Y el que cree en mí, cree en mi Padre. Porque mi Padre me ha enviado a mí, y yo os envío a vosotros.
El que os escucha, me escucha. El que os ame, me ama. El que os odia, me odia. Y el que me odia, odia a mi Padre. Y el que me escucha, escucha a mi Padre. Lucas 6:46. Me llamáis Señor, pero no me obedecéis. Una de las cosas que el Señor nos ha dicho es que ha dicho a los apóstoles: id y predicad el Evangelio. El que crea y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu se salvará. En otra parte también dijo: el que crea. Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, mi Padre, es que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, en que la voluntad de Dios es que creáis en mí, porque yo soy el que el Señor ha enviado. También Jesús dijo: el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no está en mí y yo no estoy en él. En la misa, en el sacrificio de la misa, Dios Jesús transforma el pan en su cuerpo. El Señor Jesús transforma el vino en su sangre. Y por eso, en tiempos de Jesús, muchos abandonaron al Señor porque dijeron que no podían creer eso. ¿Eso qué? Esto es mi cuerpo, tenéis que comerle. Esto es mi cuerpo, esta es mi carne, la tenéis que comer. Esto es mi sangre, la tenéis que beber. Muchos no pudieron creerlo y se marcharon y abandonaron al Señor. Esto es Lucas 6:46. Bueno, ahora vamos a leer algunos versículos de San Lucas. Lucas 9:50. Quien no está contra mí, está a mi favor. Algún apóstol dijo a Jesús: mira esos que no vienen con nosotros y están predicando. Jesús les dijo: quien no está contra mí, está a mi favor. Lucas 12:4. No temáis a los que matan el cuerpo, porque ellos no pueden matar el alma. Temer al que puede matar cuerpo y alma, temer a Dios. Lucas 22:40. Pedid al Padre no caer en tentación. Algunos, dice el Señor, algunos piden y no reciben, algunos por falta de fe, algunos por dudar, algunos por pedir lo que no conviene. Pero también el Señor dice que el Espíritu gime
y pide a Dios por nosotros. Y lo que el Espíritu Santo de Dios pide, eso sí que lo necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nadie puede creer en Jesús. Nadie puede creer que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie puede creer que Jesús es Dios. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Vamos a leer algunos versículos de San Juan. Juan 1:9 y siguientes. Los que le recibieron se hicieron hijos de Dios. Dios vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dios envió a su Hijo y no le recibieron. Pero los que le recibieron, judíos o no judíos, se hicieron hijos de Dios. Juan 1:10, 8:58 y 17:5. Yo existía antes del universo. Antes de que viniera Abraham, yo ya existía. Yo soy uno con el Padre. Yo soy Dios. Por lo tanto, yo soy eterno. No he tenido principio ni tampoco tendré fin, porque soy Dios, el Hijo de Dios, uno con el Padre. Aquí no he puesto la cita. Dios es eterno, Jesús es Dios. Luego, el mundo fue hecho por la palabra. Juan 1:10. La palabra es el Hijo de Dios, y Dios Padre creó el mundo a través de su Hijo, de su palabra. La palabra se hizo hombre, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a los suyos, pero ellos no la recibieron. Juan 1:11. Juan 1:10, 4:27, 8:58, 17:5. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre me ha enviado a mí, y ahora yo, cuando vuelva al Padre, yo os enviaré el Espíritu Santo. Él hará que creáis, Él hará que entendáis. Él os hará recordar todo lo que yo he dicho, y os dirá muchas cosas que ahora no puedo deciros, porque todavía no podéis aceptarlas. Juan 1:10, 8:58, 16:27 y 17:5. Antes de Abraham y del universo, yo soy. Yo soy. No tengo principio y no tengo fin. Yo soy. No he sido hecho por nadie. Yo soy. Soy Dios. Soy eterno.
Juan 3:5. El que no nazca de nuevo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Hay que nacer, hay que bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo para ir al cielo. No olvidemos, esto es mi cuerpo, comedle, esta es mi sangre, bebedla. Nadie sube al cielo sino el que bajó de él. ¿Quién subió al cielo? Jesucristo. Y bajó. ¿Y por qué bajó? ¿Y por qué sube? Porque bajó a este mundo para morir por nosotros, para con su muerte y resurrección abrir las puertas del cielo y hacernos hijos de Dios. Juan 3:16. Dios por amor nos dio a su Hijo y por él nos da la salvación. El Hijo de Dios, por ser Dios, es infinito. Por consiguiente, todo lo que haga tiene valor infinito. Nuestro pecado fue un pecado infinito, porque pecamos contra Dios, que es infinito. Por consiguiente, solo Dios infinito puede perdonarnos el pecado infinito. Y Dios utilizó a su Hijo para, con su muerte y resurrección, perdonarnos ese pecado infinito. Juan 3:19. El juicio es que el hombre vio y no creyó. Si no creéis en lo que yo os he dicho, al menos creed en lo que yo he hecho. Si no podéis creer por el oído, creed por los ojos, por lo que habéis visto. Mateo 6:57. El que no coma mi carne y no beba mi sangre, no vive en mí, y yo no vivo en él. Juan 6:57. Lo repito, esto es tremendamente importante. Juan 6:57. Recuérdalo y jamás te olvides de este capítulo y versículo de San Juan. El que no coma mi carne y no beba mi sangre, no vive en mí, y yo no vivo en él. Juan 9:3. Esto no es por un pecado, sino para gloria de Dios. Cuando Jesús dijo esto, pues cuando le llevaron a un ciego de nacimiento, los judíos y los fariseos y los sacerdotes decían: este ha nacido ciego porque es un maldito, ha sido castigado por Dios. Y Jesús dijo: este hombre es ciego de nacimiento porque
Dios así lo había querido, para que cuando llegara yo le pudiera dar la visión y vosotros pudierais creer que yo soy Dios, porque hago lo que solo Dios puede hacer. Nadie puede dar la vista a un ciego de nacimiento. Nadie puede resucitar a un muerto. Y Jesús no solamente curó a los ciegos, sino que también resucitó a los muertos. Y finalmente Jesús resucitó con su propio poder. Juan 3:5. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. El Padre y el Hijo son uno. El Hijo tiene que obedecer al Padre, porque Padre e Hijo son uno. No puede decir uno así y el otro decir asá. Si el Padre dice esto es así, el Hijo dirá esto es así, porque el Padre y el Hijo son uno y no puede haber contradicción entre el Padre y el Hijo cuando son uno. Ok. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué los judíos, los fariseos, los sacerdotes e incluso el sumo sacerdote, por qué crucificaron a Jesús? Porque Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, es decir, yo soy Dios. Yo no soy el Padre, yo tampoco soy el Espíritu Santo, yo soy el Hijo de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No se puede hacer una suma y concluir luego hay tres dioses. No, hay solo un solo Dios, pero con tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres son el mismísimo y único Dios. Juan 12:49 siguiente y 8:38. Yo solo digo y hago lo que mi Padre me manda. Ya lo he dicho, que entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo no puede haber contradicción. No puede haber contradicción ontológica, metafísica, no puede haber contradicción. Juan 14:9. Quien me ve a mí, ve al Padre. Algún apóstol le pidió a Jesús: muéstranos al Padre, muéstranos al Padre y quedaremos totalmente satisfechos. Y Jesús le respondió: yo y el Padre somos uno. Yo solo digo lo que mi Padre me manda. Yo solo hago lo que mi Padre me manda. Yo y el Padre somos uno. Yo estoy en Él y Él está
en mí. Son un solo Dios, un solo Dios. Recordemos una vez más, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no está en mí y yo no estoy en él. Bueno, vamos a leer algunos versículos del Apocalipsis. Aquí es Mateo 7, 21 y 16, 18. No todo el que diga Señor se salvará. Pedro, sobre ti edifico mi iglesia. Mateo 7, 22, Mateo 10, 17. No os conozco, pero Señor, si nosotros... Bueno, aquí ha habido algún desajuste, pero bueno, ahora ya realmente estamos en el Apocalipsis. Apocalipsis 21, 8 y 22, 15. Pero los cobardes irán al fuego eterno, a la segunda muerte. San Pablo también dice, el Apocalipsis también dice, el que haga esto y esto, que no se engañe, que el que haga eso y muera así, no podrá ir al cielo. Apocalipsis 22, 19. Si alguno quita o cambia algo, Dios también le castigará. Esto también es muy importante. Nadie puede quitar ningún libro de la Sagrada Escritura. ¿A quién debemos que la Biblia tenga los libros que tiene? Se lo debemos a la Iglesia Católica. ¿Y quién rechazó algunos de esos libros? En primer lugar, los que rechazaron algunos libros fueron los propios judíos, aquellos que mataron, que crucificaron a Jesucristo. Porque en esos libros se respiraba a Jesús, se respiraba a cristiano. El alma, la resurrección, los ángeles, los méritos, el ofrecer sacrificios por los muertos, etcétera, etcétera. Y luego, después de muchos siglos, nuestros hermanos separados, Martín Lutero, Calvino, etcétera, quitaron varios libros de la Sagrada Escritura. Y Martín Lutero quería quitar más y no le dejaron, pero quería quitar más. ¿Por qué? Porque esos libros dicen cosas que él no acepta. Y aquí dice Dios a través de San Juan, en el capítulo 22, versículo 19, si alguno quita o pone algo, si alguno quita o pone o cambia algo de este libro, no se refiere solamente al libro del Apocalipsis, sino se refiere a todos los libros que componen la Biblia. Si alguno quita o pone o cambia algo, el Señor le castigará. Bueno, y entonces terminamos. Espero que os pueda ser útil. Espero que os pueda ser útil. Así que muchas gracias por la atención. Ok, y perdonadme si os he cansado. Que Dios nos bendiga.
Que Dios nos bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la paciencia. Lógicamente hay que hablar de principio, o sea, el principio, ¿no? Lo primero es lo primero, ¿no? Y lo segundo es lo segundo, eso es más claro que el agua. Bueno, vamos a ver. ¿Y cuál es lo primero? Pues lo primero es que, bueno, pues que en el principio no existía nada. Bueno, no existía nada material, no existía nada, nada, existía nada. Al principio, bueno, al principio existía, por supuesto que al principio existía Dios, punto. Existía Dios, punto. Y Dios, pues, para su propia gloria y para el bien nuestro, pues decidió crearnos. Cogemos sin embargo, vemos que aunque están juntas, sin embargo, una cosa es la esponja y otra cosa es el agua. ¿Ok? Bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Bueno, estamos hablando de la asunción de la vida, o sea, los animales, las plantas, el hombre, todos necesitamos, porque si además y hacer presión sobre la esponja, entonces a más presión, más agua echa afuera, ¿no? Más agua. Y si cogemos la esponja y la apretamos con todo nuestra mano, entonces todo el agua que estaba metida en la esponja, que había sido absorbida por la esponja, se vuelve a la palangana. Entonces, el agua es absorbida por la esponja. El agua está en la esponja, está dentro de la esponja, pero aunque esté en esa unidad que llamamos esponja, aunque ese agua está en esa unidad, sin embargo, no están las dos sustancias, la sustancia del agua y la sustancia de la esponja, jamás se identifican. O sea, están unidas, están juntas, pero el agua es el agua y la esponja es la esponja. Entonces, pues, nosotros los hombres podemos comparar a Dios con una esponja, y al hacernos hijos de Dios a través de la fe, a través del bautismo, pues estamos en Dios, en Jesucristo, pero siempre con la diferencia de que la sustancia de Dios es la sustancia de Dios, que es eterna, y nuestra sustancia, que es una sustancia creada, que es temporal. Entonces las dos están juntas, parecen que está todo en la misma unidad de la esponja, pero sin embargo vemos que aunque están juntas, sin embargo, una cosa es la esponja y otra cosa es el agua. ¿Ok? Y únicamente porque tenemos cuerpo, tenemos materia, pues necesitamos comer, dormir, descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Estudiar, ¿no? Investigar. Y entonces, por esa razón, porque somos un compuesto de cuerpo y alma, por esa razón Dios creó primero, antes de crear al hombre, Dios creó al universo. El sol, la luna, las estrellas, la tierra, ¿no? Entonces, podemos decir que Dios creó, primero antes de crearnos, primero creó nuestra casa. Por ejemplo, cuando un joven y una joven, cuando un chico y una chica deciden casarse, ¿no? Pues en principio,
bueno, pues tienen que alquilar una casa o comprar una casa, ¿no? O sea, tienen que tener un lugar donde vivir, ¿no? Tener un lugar donde vivir. Entonces, por lo mismo, Dios al crear a los hombres compuestos de materia, también de materia, pues entonces también teníamos una necesidad de una casa, y esa casa es el universo, es esta tierra, ¿no? Pero no solamente esta tierra, sino el sol, porque esta tierra sin el sol, pues nadie puede, no existiría la vida, o sea, no existiría la vida, o sea, los animales, las plantas, el hombre, todos necesitamos, porque si además, por ejemplo, tenemos el verano, el verano hace mucho calor, bueno, tenemos el aire acondicionado, y luego en invierno hace mucho frío, tenemos la calefacción. ¿Y por qué existe el verano? ¿Por qué existe el invierno? Pues porque hay algo que se está moviendo, ¿no? Algo que está parado y algo que está moviéndose. Entonces, el cielo y la tierra, la distancia del cielo y la tierra cambia durante el año. Y entonces cuando la tierra y el sol están más cerca, pues entonces hace mucho calor. Cuando la tierra y el sol están más distantes, hace mucho frío. Y si no hubiera sol, entonces esto sería todo hielo, entonces sería todo hielo, entonces sería todo hielo. Entonces, pues no es imposible la existencia de las plantas, de los animales y especialmente del hombre. Bueno, estamos hablando de la Asunción, ¿ok? Pero para hablar de la Asunción hace falta... Para hablar de la Asunción, entonces la Asunción del Señor es que el Señor vuelve al cielo, al Padre, porque ha venido de allí, y para preparar y sobre preparar el lugar. Jesús dijo, no, en el cielo hay muchas moradas, y esto es muy importante. O sea, Jesús vuelve al Padre y dice que va para prepararnos un lugar, y dice que en el cielo hay muchas moradas, y dice que, bueno, hay muchas moradas. ¿Y qué significa tener muchas moradas? Pues significa que en el cielo, todos los que vayan al cielo, todos verán a Dios cara a cara. Todos verán a Dios cara a cara. Pero no todos le van a ver con la misma nitidez, ¿no? O sea, decía Santo Tomás de Aquino que la felicidad consiste en ver a Dios cara a cara. Ahora bien, cuando Jesús dice que él va a tiene que volver al cielo para prepararnos un lugar a su lado, y que en el cielo hay muchas moradas, Él da a entender que todos van a ver a Dios cara a cara, pero no todos con la misma intensidad. Porque si hay muchas moradas, tiene que haber, pues tiene que haber, entre una morada y otra, pues tiene que haber diferencias, ¿no? Entonces, ¿dónde se funda esa distinción de moradas? Pues se distingue en que lo común es que todos van a ver a Dios cara a cara. Pero lo que no es común, lo que se distingue de uno a otro, es que todos verán a Dios, sí, cara a cara, pero no con la misma, vamos a decirlo así, con la misma nitidad, ¿no? Entonces, a mayor nitidad, cuanto más se vea a Dios
Cuanto más claro sea, cuanto más se ve a Dios como cuanto mayor sea la nitidez con la que vemos a Dios, así en esa misma proporción se goza de esa felicidad. La felicidad es ver a Dios cara a cara. Ahora bien, como hay muchas moradas, tiene que haber algo que se distinga unos de otros. Y una cosa es para gloria de Dios y otra cosa es porque en el cielo... Porque en el cielo hay muchas moradas, y entonces cuanto mayor sea el grado de nuestra fe, de la resurrección, y también gozaremos de la visión de Dios, ¿no? Esto es muy práctico, porque en este mundo todos sufrimos, y entonces si sabemos todo esto, entonces es mucho más fácil para aceptar el sufrimiento. O sea, el sufrimiento tiene sentido, ¿no? O sea, no es solamente sufrir por sufrir, o sea, ser masoquistas, ¿no? El masoquista es el que se pega, el que le parece ser que se goza con pegarse, con el dolor. No es un sentido masoquista, no es sufrir por sufrir, no. Es porque todo, de alguna manera, todo es para gloria de Dios y todo para nuestro bien. Todo para nuestro bien. Hay que distinguir, tenemos cuerpo, tenemos alma, ¿no? Y entonces algunas veces a lo mejor es para nuestro bien corporal, material. Otras veces para nuestro bien espiritual. Otras veces es para nuestro bien corporal y espiritual. Otras veces, además de estos bienes de esta tierra, también de cara a futuro, para poder ver a Dios con mayor claridad y por consiguiente poder gozar de ser más feliz en el cielo. Bueno, pues eso yo creo la asunción de Cristo, y había estado con ellos, y había comido con ellos, ¿no? Pues los apóstoles estaban reunidos, no salían de casa, estaban todos encerrados porque tenían miedo a que si salían les reconocieran y les mataran como mataron a Jesús. Y sin embargo, cuando estaban reunidos en casa, cerrados, con las puertas y las ventanas todas cerradas, entró el Espíritu Santo, vino sobre ellos, y entonces experimentaron una nueva fuerza y y ya salieron de casa y ya públicamente a todo el mundo a todos los judíos, a ese Jesús que vosotros habéis crucificado, a ese Jesús el Señor lo ha resucitado, nosotros hemos sido testigos. Bueno, primero resucitó, primero Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, estuvo unos 40 días todavía con ellos, y estuvo comiendo, y estaba con ellos, vivía con ellos. Pero luego asunció al cielo. Hoy en la asunción, ¿no? Luego subió a los cielos, y aunque le habían visto, después de resucitar le habían visto y había estado con ellos, se había comido con ellos, etcétera. Pero después de volverse al cielo, sí, le hemos visto. Pero tenían miedo a predicar, tenían miedo a dar testimonio. Y entonces, cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces ahí se les abrió los ojos, se les abrió la mente. Y sobre todo recibieron una fuerza impresionante, un valor, una valentía impresionante, sobrenatural. O sea, desafiaban a muerte, ya no tenían miedo a morir. Y entonces les cogían a los judíos, vosotros, aquel que vosotros habéis matado, que habéis crucificado en la cruz, a ese Jesús le ha resucitado, nosotros somos testigos, se nos ha aparecido, ha estado con nosotros, hemos comido con él, hemos vivido durante 40 días, hemos estado con él, y ahora ha subido al cielo, ¿no? Bueno, pues eso es. Y estudiar 3 años la Biblia, y estudiar teología, y
resucitaré en el último día, y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo estaré en él y él estará en mí. Es Dios. Pues eso es, ahora ya, a partir de ahora, pues a esperar la próxima solemnidad, que me parece que es el próximo domingo, ¿no? El próximo domingo. Sin el Espíritu Santo nadie puede creer. Y sin la fe nadie puede agradar a Dios. Y Jesucristo ha dicho a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que crea y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se salvará. El que crea y se bautice. Y sin el Espíritu Santo nadie puede creer. Nadie puede creer que Jesús es Dios. Nadie puede creer que Jesús es Dios. ¿Ok? Y sobre todo, por ejemplo, otra cosa que dijo muy importante Jesús es: vosotros tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Vos tenéis que comer mi carne. Tenéis que comer mi carne, mi cuerpo, mi carne. Tenéis que beber mi sangre. Porque mi carne, mi cuerpo, mi carne es verdadero alimento. Y porque mi sangre es verdadera bebida. Y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo estaré en él y él estará en mí. Y el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no estará en él y él tampoco estará en mí. Entonces, para creer esto hace falta el Espíritu Santo. Para creer que Jesús es Dios, se necesita el Espíritu Santo. Para creer, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, verdadero cuerpo, carne, real. Mi sangre, esto es mi sangre, mi sangre. Esto se necesita el Espíritu Santo. Esto no es cuestión de ir a clase y estar 3 años estudiando la Biblia. Bueno, pues asistir a clase y estudiar 3 años la Biblia y estudiar teología y bueno, pues todo eso es muy bueno, pero sin el Espíritu Santo no hay fe. No se puede creer que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. En Dios hay 3 personas. Jesús no es el Padre, Jesús no es el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Y para creer que Jesús es Dios, y para creer que la misa, todas las veces que el sacerdote celebra la misa, después de la consagración, ¿no? Que la misa es la última cena de Jesús, la última noche, cuando Jesús se reunió con los apóstoles, celebraron la Pascua, comieron el Cordero Pascual, y Jesús, durante la comida, durante la cena, cogió el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esta es mi carne, comedla. Y luego cogió el cáliz de vino, lo bendijo y dijo: esta es mi sangre, bebedla. Para eso, para creer en eso, que Jesús es Dios, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, se necesita el Espíritu Santo. Preocuparse sobre lo que sobre lo que esta persona concreta, ¿no?, está diciendo, que bueno, según sus cálculos y tal, en noviembre va a haber este otro problema, o como los protestantes no preocuparse del juicio final es correcto, pero no preocuparse de nada no es correcto.
tú y yo, y todos, si fuéramos sabios, si fuéramos verdaderamente prudentes, pues deberíamos preocuparnos, nosotros los españoles, por lo menos cuando yo era pequeño, ahora ya no lo sé, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo me acuerdo perfectamente que cuando íbamos a ir a dormir, decíamos a nuestros padres, hasta mañana si Dios quiere. Eso es, hasta mañana si Dios quiere. Normalmente la gente suele decir, hasta mañana, mañana nos vemos. Y yo cuando escucho eso, se lo digo, digo, oye, mira, no digas eso. No digas hasta mañana. Di hasta mañana si Dios quiere. Porque cuántas personas en el mundo continuamente están diciendo a un amigo, a un familiar, a los compañeros de trabajo, al profesor, hasta mañana. Y esa noche, por accidente, por lo que sea, se muere. No hubo hasta mañana para esa persona. Sí, ha habido hay un hasta mañana, porque el hombre tiene un alma y el alma es inmortal. Y entonces sí que va a haber un hasta mañana, porque mañana esta persona estará en otro sitio. Pero aquí debajo se acabó. Entonces no preocuparse con el juicio del final, lo diga quien lo diga. O no preocuparse de si en noviembre. Eso no quiere decir que no tengamos la obligación y la obligación grave. Obligación grave. Es algo serio. Estamos viviendo en un mundo que, aunque esté lleno de iglesias por todos los sitios, los hombres viven como si no existiera Dios. Viven a lo ateo. A nivel práctico, a lo ateo. Bueno, a lo mejor se hacen la señal de la cruz, o a lo mejor dicen Dios mío, o Virgen María, sí, de vez en cuando a lo mejor, ¿no? Pero luego a la hora práctica del día al día, vivimos, actuamos como si no creyéramos en nada. Entonces, desde este tipo desde esta atmósfera, desde este clima, pues escuchar, bueno, pues hay que tomar las cosas muy en serio y que tenemos una obligación gravísima. O sea, escuchar esto desde este mundo de ateo, desde este mundo que no existe nada, solamente existe lo que yo puedo ver, existe lo que yo puedo tocar, solamente existe lo que yo puedo sentir. Si yo no lo veo, si yo no lo toco, si yo no puedo verlo, si yo no puedo tocarlo, si yo no puedo sentirlo, no existe. Es un mero fantasma. Es una mera imaginación de la mente. Entonces, hay que seguir diciendo a la gente y diciéndonos a nosotros mismos: tengo la obligación grave, seria, de tomarme la vida con la máxima seriedad, teniendo en cuenta
que quizá mañana, o aún esta noche, o aún dentro de 3 horas, o quién sabe, a lo mejor aún dentro de unos minutos, muero. Bueno, la gente, sí, claro, si nosotros pensamos que no existe nada de nada, pues bueno, pues si me muero ahora mismo, ¿qué va a pasar? Pues nada, me muero, se acabó. Así ya dejo de sufrir, así ya no tengo problemas de dolores de cabeza. Pero es que el problema está en que, además de esta vida, hay otra. El problema está en que Dios nos ha creado no con un propósito puramente, no con un fin puramente humano, sino Dios nos ha creado con un fin que está por encima de lo natural, con un fin sobrenatural. Dios no nos ha creado para vivir en este mundo y después ya está, fuera. Dios no nos ha creado para vivir 100 años en este mundo y después, ¡zas!, se acabó todo. No. Dios nos ha creado para un día estar con Él en el cielo. Dios nos ha creado para poderle ver a Él cara a cara, como tú me puedes ver a mí y como yo te puedo ver a ti, así. Dios nos ha creado para verle cara a cara. Esa es la intención, ese es el fin que Dios tiene, que ha tenido a la hora de crearnos a nosotros. Por consiguiente, no todo termina con esta vida, no todo termina con este mundo. Y además, otra cosa que claro, si no creemos en nada, pues resulta muy duro. Nos duele el oído. ¡Ay, no digas eso, no digas eso! ¡Ay, qué terrible! Existe el cielo, aunque muchos no creen en el cielo. Existe Dios, aunque muchos no creen en Dios. Pero, aunque muchos no creen en Dios, Dios existe. Y aunque muchos no creen en el cielo existe. Pero bueno, creer en el cielo, creer en Dios, bueno, pero creer en el infierno, oh, también existe el infierno. Y decía otro compañero mío, sacerdote, dice, yo no puedo creer que yo no puedo creer que exista el infierno. O bueno, si existe el infierno, yo no puedo creer que el infierno sea eterno. Y bueno, tú no puedes creer. Pues mira, yo sí que lo creo. Yo sí que lo creo. ¿Y por qué tú no lo puedes creer? Hombre, pues porque si Dios es amor, si Dios ama a todo el mundo, si Dios se ha hecho hombre, ha muerto por nosotros, etcétera, 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 pues parece ser como que no tiene lógica que exista el infierno. Bueno, pues ese es otro misterio. La verdad es que Dios nos ha creado por amor. La verdad es que Dios nos ama, y porque nos ama, nos ha creado. La verdad es que Dios no nos ha creado para condenarnos, para mandarnos al infierno. La verdad es que Dios nos ha creado para poder un día estar con Él, eternamente con Él, y verle cara a cara, y estar con Él, cara a cara, toda la eternidad.
Pero la verdad también es que Dios nos ha dado libertad. Y Dios nos ofrece, Dios nos pone delante de nosotros el cielo y el infierno. Y nos dice, tú escoge. Dios nos va a dar a todos las gracias necesarias, suficientes. Porque si Dios no nos diera las gracias, entonces no podíamos escoger. Pero Dios nos da la libertad, nos pone para escoger y además nos da las gracias necesarias. Entonces hay un misterio, el misterio del mal. Está el misterio de la soberbia, del amor propio, del orgullo, yo no sé de cuántas cosas más. Entonces, si una persona, movido por su soberbia, por su amor propio, por su orgullo, por yo no sé cuántas cosas, pues si dice no a Dios, pues tiene que asumir las consecuencias. No se trata aquí de meter miedo a nadie. No se trata de dar a la gente una imagen de Dios terrible, terrible. No. Dios es amor. Pero Dios es justo. Y nos da a elegir a nosotros. ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Claro, una persona puede decir, pero qué tonterías, hombre, si no existe Dios, si no existe el cielo y no existe el infierno, pero, perdonadme la expresión, pero qué chorradas. Pero qué chorradas. Pero que no existe nada de eso. Aquí me quieres comer a mí el coco. No, yo no te quiero comer el coco. Yo te quiero decir que tú eres un ser humano y todos los seres humanos tenemos un cuerpo mortal y tenemos un alma inmortal. Y el alma, a su debida hora, va a dejar este cuerpo y este cuerpo se va a pudrir en la tierra. Pero este alma dejará este mundo y va a andar ahí por los aires volando. No va a volar, no va a volar. Cuando el alma de una persona deja este cuerpo, deja este mundo, o va al cielo, o va al purgatorio, que no es eterno, o va al infierno, que es eterno. Si una persona va al cielo, pues eternamente en el cielo. Si va al purgatorio, pues bueno, después de un cierto sufrimiento, purificación, bueno, pues va al cielo. Si va al infierno, ya no sale. Pero Dios no es amor, sí que Dios es amor. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Si una persona va al cielo es por la pura misericordia de Dios. Y si una persona va al infierno es porque se ha montado en el caballo de la soberbia. Y no quiere bajarse del caballo.
Dios hasta el último segundo da oportunidad. De hecho, tenemos un ejemplo clarísimo. Cuando a Jesucristo le crucificaron, había dos personas al lado de Jesús. Los dos eran ladrones o malos o criminales. Esos dos estaban representando a la humanidad. Parte de la humanidad, cuando llegue el momento, se parecerá a uno, y la otra parte de la humanidad, cuando llegue el momento, se parecerá al otro. Uno llegará al momento y dirá: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Pero tú eres amor, tú eres misericordia, ten misericordia de mí. Bueno, pues si una persona pues no hay problema. Pero si una persona dice: no existe nada, todo es una mentira. No existe nada, todo es una mentira. Bueno, pues asume las consecuencias. Dios te ha creado por amor. Dios ha hecho hombre por amor. Dios ha muerto en la cruz por ti, por mí, por amor. Dios nos ha dejado una iglesia. Y Jesús, a través de esa iglesia, sigue predicando. Y Jesús, a través de esa iglesia, sigue invitándonos. Jesús, a través de esa iglesia, sigue ofreciéndonos perdón. Pero si nosotros no, si nosotros nos empeñamos en rechazar, hasta el último segundo Dios está esperando. Hasta el último segundo. Hasta cuando el alma va a dejar este cuerpo, hasta ese momento Dios está esperando. Pero si el alma se marcha de nuestro cuerpo con ese no, cierto que esa persona va al infierno. No porque Dios no sea amor, no porque Dios no ha llamado a esa persona, sino porque el misterio de la soberbia, el misterio del orgullo, el misterio del amor propio, nadie por encima de mí, yo soy el mayor, y lo que yo pienso, esa es la verdad. Y todo lo que dicen de Dios y de Jesucristo y del cielo y del infierno, todo es una payasada, todo es una mentira. Ok, tú piénsatelo. Dios te va a dar hasta el último segundo oportunidad de que recapacites. Pero como te mueras así, despídete. Bueno, pues eso es lo que hay. No nos preocupemos del juicio final. No nos preocupemos de que si uno dice mañana, pasado, este mes, el otro mes, pero sí preocupémonos que puede ser que hoy sea nuestro último día. Que puede ser. Que de hecho hoy va a ser el último día para muchos hombres en esta tierra. ¿Y por qué de entre todos esos millones no puedo ser yo uno? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vamos a preguntar, si preguntáramos a todos aquellos que han muerto, si les preguntáramos un minuto antes de morirse, bueno, ¿qué vas a hacer mañana? Pues él nos diría un montón de cosas. Y sin embargo,
no han llegado a mañana. Vuelvo a decir y termino, y va en serio, no nos preocupemos por el juicio final o por lo que digan, que si hoy, que si mañana, que si este mes, que el próximo mes, pero pensemos que puede ser que hoy sea nuestro último día. Y si fuera nuestro último día, pues ¿qué deberíamos hacer? Pues ser humildes, ser sencillos, estar continuamente pensando en Dios, estar tener en cuenta continuamente nuestro pecado, nuestra debilidad, tener continuamente presente nuestro pecado, como si ver un espejo, estar continuamente viendo el espejo y ver nuestro pecado, y ver nuestra debilidad, y ver nuestras caídas, pero al mismo tiempo pidiendo a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Si hoy es mi último día, por favor, ten misericordia de mí y acógeme en tu reino. Eso es. ¿Ok? Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Chao.